Hoy vamos a llevar una tarta de almendras a otro nivel. La vamos a convertir en un postre restaurante con un interior helado que nadie se espera y una cobertura de merengue frambuesa sencillamente espectacular. Un contraste de texturas y temperaturas que sorprende desde el primer corte. Antes de meternos de lleno con la tarta, vamos a dejar listas un par de preparaciones básicas. Empezamos preparando un jarabe TPT, es decir, misma cantidad de azúcar, misma cantidad de agua. Hemos puesto ambos ingredientes en un cazo y añadimos unas gotas de zumo de limón. Encendemos el fuego y cuando rompa a hervir, lo retiramos inmediatamente y lo dejamos enfriar por completo a temperatura ambiente. Así ya lo tendremos listo para usar más adelante en la receta. Ahora vamos con el coulis de frambuesa, que no es nada más que puré de fruta y jarabe. Por experiencia, si congelas previamente las frambuesas, el sabor se intensifica y el resultado es mucho más potente. Las ponemos en el vaso del Turmix y añadimos una pequeña cantidad de jarabe que hemos preparado antes. Trituramos a máxima potencia, dejando que entre el aire para que emulsione bien, gane un poco de volumen y quede lo más fino posible. A continuación pasamos el coulis por un colador de malla fina. Con ayuda de un batidor o una cuchara, presionamos bien para extraer todo el jugo y aprovechar al máximo la fruta, dejando atrás las semillas. Lo tapamos y lo reservamos en frío hasta el momento de utilizarlo. Esta será la base de nuestro merengue. Para acompañar la tarta, la vamos a servir con una horchata de almendras tostadas que le va de maravilla. En el vaso del Turmix mezclamos las almendras tostadas con el jarabe que hemos preparado y un poco de agua. Así las almendras se hidratarán y soltarán todo su sabor. Las dejamos en remojo mientras seguimos con el resto de preparaciones. Ya tenemos las almendras bien hidratadas, así que es el momento de triturarlas. Las pasamos al vaso del Turmix o a cualquier procesador y trituramos hasta obtener un líquido lo más fino posible. Darle máxima potencia. Añadimos un poco de ralladura de limón y una pizca de canela molida para aromatizar un poco, solo, con cuidado. Removemos bien para que los sabores se integren. Por último, colamos la mezcla con una estamella, un filtro o un paño fino, dejando que la horchata vaya decantando poco a poco, sin prisas, para que quede limpia, suave y llena de sabor. Empezamos con el bizcocho de almendra. En un bol mezclamos la almendra molida, la harina, el impulsor y una pizca de canela. Integramos bien con unas varillas o con una espátula sin necesidad de batir en exceso. Por otro lado, en el bol de la batidora ponemos los 2 huevos enteros junto con el azúcar. Batimos a velocidad media-alta hasta que la mezcla blanquee y triplique su volumen. Tiene que quedar aireada y esponjosa. Bajamos entonces la velocidad y vamos incorporando poco a poco la mezcla de ingredientes secos. Cuando esté todo integrado, añadimos la mantequilla fundida y la leche de almendra. Mezclamos unos segundos más para que todo quede bien homogeneizado y pasamos la masa a una manga pastelera desechable y la dejamos reposar al menos 10 minutos. Mientras la masa reposa, preparamos los moldes. Engrasamos el interior con un poco de aceite neutro, tipo girasol, asegurándonos de cubrir bien toda la superficie. Después los forramos con papel de horno, procurando que queden bien adheridos a las paredes. Para la cantidad que hacemos hoy nos salen 4 moldes pequeños de 6 centímetros o un molde de 16 centímetros si lo queréis entero. Una vez forrados los moldes, rellenamos cada molde hasta la mitad, no más. En el horno la masa crecerá y no queremos que desborde por encima de los moldes. Si te está gustando el vídeo, danos un like, danos un hype, suscríbete. Ya sabes que este pequeño gesto siempre nos ayuda. Horneamos el tiempo necesario según el tamaño del molde y el tipo de horno, hasta que el bizcocho esté bien cocido. Sacamos y dejamos enfriar por completo. La albumina en polvo, también conocida como clara de huevo deshidratada o merengue en polvo, es el componente principal de la clara de huevo.
Tiene aproximadamente un 25 más de poder de montado y es hasta 5 veces más estable que la clara fresca. Esto nos permite montar otros líquidos, zumos, purés ligeros, como en este caso el puré de frambuesa. Os dejo un enlace en la descripción por si queréis adquirir el producto. Al hidratarla y batirla, incorporamos aire a la mezcla. Ese aire desestabiliza la estructura de las proteínas y genera una espuma firme, ligera y muy estable, ideal para un merengue con buena textura, estructura y resistencia. Una vez entendido qué es la albumina y cómo funciona, vamos a preparar el merengue. En el vaso del Turmix mezclamos el coulis de frambuesa con la albumina en polvo. Trituramos unos segundos para que se integren perfectamente y no queden grumos. Pasamos la mezcla a la cubeta de la batidora. Y comenzamos a montar a velocidad media-alta, más alta que media. Veremos cómo empieza a ganar volumen poco a poco. Cuando veáis que ha duplicado su volumen, añadimos el azúcar en forma de lluvia, sin dejar de batir. Dejamos que termine de montar hasta que el merengue esté firme, brillante y con buena estructura, buena consistencia. En ese punto lo pasamos a una manga pastelera con boquilla de estrella, listo para el acabado final. Antes de empezar a montar la tarta, vamos a pasar la horchata que hemos filtrado a una jarra y la guardaremos en la nevera para que esté bien fría en el momento de servir. Ahora desmoldamos el bizcocho con cuidado. Primero retiramos el aro y después el papel de horno. Recortamos el copete para obtener una superficie recta y uniforme, que nos quede esa parte bien lisa. Con una cucharilla parisina vaciamos ligeramente el centro, trabajando con cuidado, con delicadeza, para no romper las paredes. Solo necesitamos crear un hueco limpio para el relleno. Ahí es donde va a ir el helado de vainilla. Una vez vaciado, pincelamos el exterior del bizcocho con un poco de miel ligeramente templada o con caramelo líquido, lo que prefiráis o lo que tengáis a mano. Cuando esté bien impregnado, lo rebozamos en granillo de almendra, haciéndolo rodar hasta que todo el contorno quede perfectamente cubierto. También os podéis ayudar un poco con las manos para irlo pegando poco a poco. Lo reservamos unos minutos mientras preparamos el acabado final. Vamos a darle el toque final al postre. Vamos a preparar dos versiones, una individual y otra doble, un poco más generosa, para compartir. Rellenamos el hueco que hemos hecho en el centro del bizcocho de almendra con helado de vainilla, asegurándonos de que quede bien compacto. Con una paletina lo alisamos para que la superficie quede limpia y nivelada, lista para cubrir con el merengue. A partir de aquí ya empezamos a ver esa combinación de bizcocho tierno, interior helado y el contraste que viene después con el merengue. Es el momento de cubrir tanto el helado como el bizcocho con el merengue de frambuesa, formando una pirámide con ayuda de una boquilla bonita, sea de estrella o sea de flor, para que quede bien vistoso. Una vez lo tengamos cubierto, lo tostamos ligeramente con el soplete. Es importante mantener cierta distancia, porque el merengue toma color en cuestión de segundos y no queremos quemar. En el fondo del plato ponemos una fina capa de horchata de almendra tostada. Colocamos la tarta encima con cuidado y terminamos con un toque decorativo de pan de bronce para darle un aire especial, distinto. Para la versión doble repetimos las mismas operaciones que hemos hecho para la individual. Lo único que a la hora de servirlo
Lo vamos a servir sobre un pie de fruta y presentamos horchata aparte, para que cada uno se sirva a su gusto. Es la mejor manera de hacerlo. Espero que os haya gustado la receta y que os animéis a endulzar la Cuaresma y la Semana Santa con un postre estacional, diferente y muy actual. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima receta.